Amén. Yo estoy feliz una vez más. Se pueden sentar por el privilegio de estar aquí enfrente de ustedes. Amén. Quiero que abran su Biblia y me acompañen al libro de Lucas 18:27. Libro de Lucas 18:27. Y me dan un fuerte new step cuando lo encuentren. Uno más. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pueden sentarse. Dígale a su vecino, si no tiene vecino, usted dígalo para sí mismo: el Dios de lo imposible. Amén. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? ¿Cuántas veces no lo hemos cantado? Dios de lo imposible. No sigo cantando porque me bajan. Pero realmente lo hemos dicho muchas veces. Amén. Pero siendo sinceros, y no quiero que me contesten, ¿cuántas veces en nuestra propia vida hemos dudado, aunque sea un poquito, de ese Dios de lo imposible? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de ese Dios de lo imposible obrando, pero en la vida de nuestro hermano y no en la de nosotros? ¿Cuántas veces hemos dicho, Él lo hará, pero lo decimos solo del diente al labio, como decimos, pero no lo decimos creyéndolo realmente? Esta noche vamos a estar hablando, vamos a estar meditando bajo el tema: ¿por qué lo dudas? ¿Por qué lo dudas? Quiero que durante la prédica, mientras se vaya desarrollando, tenga presente esa frase: el Dios de lo imposible. Amén. Quiero definirles la palabra imposible. Dice que se refiere a todo aquello que no puede ocurrir, existir o realizarse. Y la pregunta del millón: ¿por qué dudamos de ese Dios de lo imposible? El problema es que nosotros los humanos nos limitamos a ver lo que nada más podemos ver. Nuestra mente nos bloquea y solo vemos el obstáculo. ¿Cuándo nace la duda? ¿En qué momento nace la duda para nosotros decir o pensar que ese Dios de lo imposible no puede obrar en nuestra vida? A lo mejor cuando nos dan un diagnóstico que no nos esperábamos, cuando esperamos, oramos y no pasa nada, cuando vemos que a otros les va mejor que a nosotros, que ustedes dicen, oh, pero es que ese ni cristiano es y le va mejor. Y también cuando llega o cuando le damos espacio a la autoconmiseración. Nuestra mente está tan acostumbrada a medir todo por el lente de los límites humanos. Todo es como, ay, yo no voy a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo con estos ojos. Amén. Y déjeme decirle lo que yo siempre digo, que en la Biblia las personas también eran iguales, porque una vez más eran personas normales como nosotros. Esta noche yo quiero hablarles de una historia poderosa en la que vemos que el miedo, el temor, la duda ante el Dios de lo imposible, digamos que pudo más que el realmente creer en ese Dios de lo imposible. Pero mientras recorremos la historia, quiero tocar algunos puntos del por qué se nos hace tan difícil, o por qué se nos hace tan fácil el dudar en ese Dios de lo imposible. Amén. ¿Cuántos de aquí han escuchado la historia? ¿Cuántos de aquí sabemos quién fue Moisés? Amén. ¿La mayoría? Okay. ¿Y quiénes de aquí saben del pueblo de Israel? Este pueblo, ¿verdad? Amado,
Sabemos que Dios levantó a Moisés para que él libertara o para que sacara al pueblo que estaba en esclavitud de Egipto. Ellos estaban alrededor de 400 años en opresión en Egipto. Tanto el pueblo de Israel, tanto el pueblo de Israel y Egipto, ¿verdad? Vieron las cosas que Dios hizo mientras que Moisés iba y venía con el faraón. Ellos fueron testigos de las plagas, testigos de milagros, de que se recuerdan de la sangre que pusieron y el primogénito a los que pusieron la sangre no los tocó el ángel de la muerte y todo eso lo que pasó. También ellos fueron testigos que Dios tocó, emblandeció el corazón del faraón para que dejara salir al pueblo de Israel de la esclavitud. También fueron testigos de cuando, digámoslo así, que el faraón reaccionó, los persiguió y Dios hizo que el mar se abriera. Ellos fueron testigos del pan, del maná que bajaba. Ellos fueron testigos de la nube y de la, gracias pastor, columna de nube, columna de fuego. Entonces fueron testigos de tantas cosas poderosas. Y no obstante, así, cada vez que se les presentaba una situación, dudaban. Cada vez que se les presentaba una situación, que se quejaban. Cada vez que se les presentaba una situación, hacían complaint, ellos no estaban de acuerdo, ellos eran un caos. Eran malagradecidos, pudiéramos decir, ellos dudaban, eran rebeldes y eran de memoria corta. Pero ¿por qué somos así? ¿Por qué somos muchas veces como el pueblo de Israel? El primer punto que quiero tocar en esta noche es porque vemos el problema antes que la promesa. En el libro de Números, si quieren me acompañan y si no, no se preocupen, yo se los voy a leer. Amén. En el libro de Números, en el capítulo 13, encontramos la misión de los 12 espías. La misión de los 12 espías. Vamos a leer. Voy a estar leyendo desde el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Cuántos espías eran? Al principio dice, eran 12 espías. Los mandó Moisés a explorar la tierra de Canaán. Si seguimos leyendo los versículos más abajo, estos espías llevaban instrucciones específicas o claras de lo que es lo que tenían que ir ellos a ver. Ellos tenían que observar la tierra, ellos tenían que ver cómo era el pueblo, los pueblos que vivían en Canaán. Ellos tenían que ver si las personas se miraban fuertes, si se miraban débiles, si eran numerosos, si eran poquitos, si las estructuras que ellos tenían en sus casas, edificios, eran fuertes o eran débiles, si la tierra era fértil o estéril, si habían árboles. Todo eso ellos tenían que indagar, ellos tenían que reconocer, ellos tenían que observar. Hasta tenían que ver el fruto, y la Biblia relata de que había nosotros decimos racimo de uvas, que lo tuvieron que llevar hasta en 2 personas porque era demasiado grande. Amén. Entonces ellos lo llevaron para ir con la prueba de que era una tierra fértil y que era una buena tierra. Amén. Con esto demostraron que la tierra era una tierra fértil. Pero ¿qué pasa cuando ellos regresan al desierto donde se encontraba Moisés y el pueblo de Israel? Ellos llegan y le dicen: ciertamente en esta tierra fluye leche y miel. Hasta ahí todo parecía muy bien. Ellos regresaron y dijeron eso. Yo me imagino que el pueblo de Israel dijeron: yes, yes.
y Moisés más feliz, ¿verdad? Si seguimos leyendo Números 13, 21, dice: mas el pueblo, esos son los espías hablando, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Nehueb, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces yo dije, pero ¿quiénes son estas personas y por qué los menciona? Entonces, ¿quiénes eran estos pueblos? Los amalecitas eran enemigos constantes de Israel. Los eteos eran un pueblo poderoso. Los jebuseos eran difíciles de vencer. Los amorreos era uno de los pueblos más fuertes de Canaán. Y los cananeos eran conocidos por sus prácticas paganas e idólatras. Entonces, cuando ellos llegan y comienzan a decir todo esto, ¿qué es lo que realmente los espías estaban diciendo? Hay enemigos por todos lados. Dirían en Dominicana, no hay forma. Ellos estaban viendo los obstáculos, las limitaciones. Ellos solo se enfocaron en el problema. ¿Cuántas veces nosotros no solo vemos nuestro enemigo? Pero me pueden decir, no, pero es que yo no tengo enemigos. A lo mejor no, pero tiene su cuenta de banco que está, miren, que mejor ni la vemos. Está nuestra propia inseguridad, están los problemas de la vida cotidiana, está la enfermedad. Nos enfocamos tanto en lo que podemos ver y nos olvidamos al Dios de lo imposible que tenemos. Amén. Y aquí viene algo poderoso, que yo diría la otra cara de la moneda. En Números 13:30 dice: entonces Caleb, hago un paréntesis, era uno de los espías que había ido a la tierra de Canaán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y yo le pregunto, porque yo estuve viendo ahí, ¿será que hay una cláusula que en mi Biblia no está, que diga que Caleb no estaba viendo lo que los otros vieron? ¿Será que ellos estaban viendo este lado y él estaba viendo para el otro lado? No, él vio exactamente lo mismo que los otros vieron. Pero donde otros vieron limitaciones, Caleb veía la promesa, la fidelidad de Dios. Porque es que ya si vemos el versículo 1 y 2, Dios ya le había dicho a Moisés que era la tierra que le iba a entregar. Otra de las razones por las que el ser humano duda muchas veces de este gran Dios de lo imposible es porque permiten que el miedo controle su pensamiento. Y aquí yo me identifico bastante, porque yo soy bien miedosa. ¿No les ha pasado que entramos en un estado de pánico? Entramos en ese estado de pánico y solo nos enfocamos en lo que vemos. No encontramos salida, nos enfocamos en lo que nosotros carnales podemos ver. Entonces, pero veamos cómo el pueblo de Israel reacciona cuando se encuentra en este estado de pánico. Porque recuerden, el pueblo de Israel se quedó en el desierto con Moisés y con Aarón. Los 12 espías fueron los que fueron a observar la tierra. Dice el versículo 31 y 32: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ojo, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Comenzó lo que yo diría
el caos. Porque una cosa es que ellos fueron y ellos lo vieron, pero estas personas estaban armando un caos sin tan siquiera haberlo visto. Amén. Entonces ellos comenzaron a hablar de derrota sin tan siquiera haberlo intentado. Amén. Y lastimosamente así somos. ¿Cuántas veces estamos en la situación y no lo intentamos? Porque ¿para qué? Si yo tengo miedo, yo mejor miren de lejitos porque así yo estoy más segura. Amén. Porque digo yo, ¿para qué me arriesgo? ¿Qué lo intento? Si sé que voy a fracasar sin haberlo intentado. Y nos estancamos, nos quedamos ahí viendo cómo otros sí avanzan, cómo viendo otros se superan. La diferencia es que esas personas están enfocadas en el Dios de lo imposible. No están enfocados en lo que ven, no están enfocados en su temor, están enfocados en el Dios que sabe que va con ellos. Amén. Entonces yo quiero que en este momento reflexionemos un poquito. ¿Cuántas veces su miedo los ha estancado? ¿Qué cosas usted ha dejado pasar por miedo o por su miedo? ¿Cuántas bendiciones se las ha perdido porque realmente usted no ha accionado en fe? ¿Por qué es tan difícil confiar en lo que Dios ya habló de usted? Y de ahí viene el siguiente punto: porque se ven pequeños a sí mismos. El temor daña nuestra percepción personal. No sé si ustedes, les digo, yo me identifico mucho. Si uno ya se ve pequeño con el miedo, y si uno se pone a pensar, no, pero es que a mí me falta esto, no, pero es que yo no sé esto, no, pero es que nos comenzamos a comparar. Pero porque nos comenzamos a ver pequeños a sí mismos. Números 13:33. Siguen diciendo los espías: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se veían como un insecto, no como la langosta que nos comemos al ajillo, y no, era la langosta como un grillo, como un saltamonte. Así de insignificantes se sentían. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así nosotros? Cuando tenemos una identidad rota, nos quitamos el valor que tenemos. Nos sentimos insignificantes, nos sentimos fracasados, nos sentimos nada. Somos incapaces también muchas veces de tomar decisiones por medio de cómo nos sentimos. Y así mismo se sentían los espías, porque ellos se miraban pequeños. Pero los espías habían visto a los gigantes y el pueblo de Israel no los había visto. Entonces, cuando llega el miedo y nos comenzamos a sentir así pequeños, es cuando entra a tomar posesión la autoconmiseración. Ay, pobrecita yo. Ay, pobrecita, es que yo realmente yo no puedo, yo no tengo, I don't have what it takes. Amén. Y ahí viene nuestro segundo punto del por qué seguimos dudando. ¿Cuántos se van acordando de los puntos? Porque vemos nada más el problema, por el temor y porque nos vemos pequeños o insignificantes. El siguiente punto es porque escuchan más las voces negativas que la voz de Dios. ¿No les ha pasado que cuando usted está en el lodo llega otro y le dice algo y lo hunde más? Y lo peor es que le ponemos atención. Pero cuando viene Dios y nos dice algo, no creemos. Yo no sé, a mí me ha pasado. Entonces, comenzamos a ponerle atención a estas cosas negativas que nos dicen o que nosotros mismos nos decimos. Y el problema es ese, que está bien que nos lo digan, pero nos las creemos. Eso se hace un círculo vicioso
Porque a usted se lo dicen y usted lo va creyendo. Eso se va haciendo más grande y eso se va haciendo más grande en su mente y después en su corazón. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. En el capítulo 14, en el versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense ustedes, lloraron del miedo y de cosas que ellos no habían visto. Ellos lloraron de lo que ellos se imaginaban que los otros habían visto. El 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense esta escena, el caos, la gente llorando, la gente con miedo, la gente gritándole a su líder, al líder que Dios había puesto. Entonces yo me imagino que eso ha de haber sido bien triste, doloroso para Dios, para Moisés y para Aarón, por algo que ellos ni tan siquiera habían visto. Estaban hablando de que era mejor morirse, estaban hablando de que era mejor regresarse a Egipto, que digo yo, wow, solo ellos sabían realmente lo que sufrieron en Egipto. Solo ellos sabían cómo los maltrataban, cómo los hacían trabajar, y aún así, sabiendo la promesa que Dios les había dado, querían regresar. Y ahí es cuando uno dice: ay, qué pueblo tan malagradecido. Esa gente no valoraba. Nosotros también somos así. Lastimosamente, nosotros también somos así. Y me puede decir: no, pastora, pero es que yo nunca he deseado mi muerte. No, pero muerte espiritual, cuando Dios no lo escucha y le da la espalda, cuando prefiere irse a hacer otras cosas porque Dios no le contestó su petición, porque no lo hizo en el momento que usted quería. ¿Qué pasa? ¿A poco no nos parecemos al pueblo de Israel? Qué fácil es culpar a Dios y alejarnos. Qué fácil es escuchar las voces contrarias y qué difícil es reconocer la voz de Dios. Seguimos en el versículo 4 del capítulo 14. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y aquí quiero hacer una pausa. A mí me llamaba mucho la atención la actitud de Moisés y de Aarón y la actitud de Josué y Caleb. Dice: Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué? ¿Por qué no se pusieron en el dime que direte y que mira que tú, que yo hice esto, que miren que yo hice esto por ustedes? ¿Por qué? Porque ellos se estaban humillando delante de Dios. Porque ellos entendieron que el problema no solo era con ellos, el problema era con Dios. En otras palabras, estaban intercediendo porque sabían que esa situación dependían nada más de Dios. Moisés y Aarón estaban viendo cómo el pueblo les estaba dando la espalda a ese hombre que Dios puso para libertarlos. Estaban rechazando realmente la promesa que Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida. Entonces yo me imagino que Moisés fue un dolor profundo el que él estaba sintiendo, de que cómo esta gente, viendo las cosas que han pasado, viendo de dónde Dios los ha sacado, y se están comportando de esa manera. Y dejen con él, con Dios.
Y ahora, ¿por qué Josué y Caleb rompieron sus vestidos? Josué y Caleb eran 2 de los 12 espías que fueron a Canaán. En la cultura hebrea era una expresión de dolor profundo, angustia, indignación y duelo. Ellos lo hicieron porque les dolía la incredulidad del pueblo, porque ellos sabían que el pueblo, comportándose de esa manera, ellos iban a perder esa promesa. Pero también, permítame, ellos habían visto claramente que sí, las personas allá eran fuertes, que sí, que los pueblos que vivían en Canaán eran fuertes, pero ellos sabían la promesa que Dios les había dado y ellos estaban creyendo. Y el dolor profundo para ellos era la incredulidad de esta gente. Y me imagino la incertidumbre, ok, nosotros creemos en ese Dios de lo imposible, pero esta gente no. ¿Y qué es lo que va a pasar? Versículo 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esto lo estaba diciendo Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esta gente estaba cegada. Estaba cegada por algo que ellos no habían visto. Estaban cegada por su miedo. Estaban confiando plenamente en lo que los espías estaban diciendo, en vez de confiar en lo que Dios ya había dicho. ¿Y qué pasa cuando nos enfocamos solo en lo que vemos? ¿Qué pasa cuando nos enfocamos en nuestro miedo, en lo que nos dicen las otras personas negativo? ¿Qué pasa cuando nos invada el miedo? Nos cegamos. Se nos pone, miren, una barrera, una cinta aquí, que nos enfocamos tanto. No es que es así y así va a ser. Y lo triste es que ellos no sabían, ellos no lo habían visto. Y aquí viene el siguiente punto, el por qué el humano duda de la grandeza de Dios. Porque se acostumbran a lo que Dios ya hizo antes. El versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Imagínense, Dios molesto dijo: ¿hasta cuándo? Yo me imagino que eso fueron relámpagos. Yo no me puedo ni imaginar esa voz, que si ya tenían miedo, estaban peor. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Es que realmente nos acostumbramos. Y nos acostumbramos como que si realmente nosotros lo mereciéramos. Y realmente nosotros no merecemos nada. Entonces, ellos venían de ver milagros. O sea, venían de ver que los sacó de la esclavitud. Venían de ver de que cuando se encontraron con el mar, ok, ¿para dónde vamos? Dios se los abrió. Tenían hambre, mandó el maná. No querían maná, les mandó codornices. En toda su travesía, Dios tuvo cuidado de ellos, de las necesidades que tenían. Y aún así, no estaban creyendo en la promesa. Yo siento que era como que ya estaban como a un paso de todo lo que ya habían pasado. Ya era como que la recta final. Y ahí es cuando se ponen, ellos ya siempre venían de esa manera, pero ahí es cuando se ponen de que no, y cegados totalmente.
Dios había sido fiel una y otra vez con ellos. ¿Y qué pasó? Se les volvió normal. Se les volvió normal que Dios los ayudara. Se quejaban, Dios, ¿verdad? Se quejaban, Dios los quería y Moisés venía, no, mira. Entonces se acostumbraron tanto a cada cosa que Dios hacía por ellos. Y eso hasta el día de hoy, lastimosamente, nosotros lo seguimos haciendo. Y me podrán decir, pero pastora, yo no he visto, como alguien por ahí que yo me acuerdo que dijo, yo quisiera ver que yo no he visto que el mar se abra. No, no lo hemos visto lastimosamente. Pero ese es el problema, que queremos ver cosas grandes, gigantes, pero ¿qué de las cosas que Dios hace al día con día? De esas cosas que nosotros vemos pequeñas, pero realmente no son pequeñas. Porque Dios nos da la oportunidad de vivir, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de respirar. Dios nos da la oportunidad de ir a trabajar, de tener un trabajo, de tener salud. Y todo bien. Muchas veces no le decimos gracias. Pero ¿y qué de las personas que están en una cama de hospital? ¿Qué es de las personas que están a punto de ser echadas del apartamento porque no tienen cómo pagar? ¿Qué de las personas que, qué sé yo, un fallo renal? Una persona que en todo su cuerpo tiene cáncer. Allí no lo vemos pequeños. Lo que para nosotros, gracias a Dios, que estamos bien, lo podemos ver pequeño. Porque nos acostumbramos a que Dios nos levante todos los días. Porque nos acostumbramos que salimos de nuestro hogar y regresamos en la noche y estamos bien y encontramos a esas familias. Pero cuando no, ¿qué pasa? Nos acostumbramos a que esos milagros siempre están. Josué y Caleb fueron diferentes porque ellos miraron el historial de Dios. Ellos no solo, pues ya hizo esto y lo va a hacer. No, ellos sabían, ellos fueron testigos de cada uno de esos milagros y ellos sabían que al final Dios no les iba a fallar. Ellos entendieron que el mismo Dios que los sacó de la esclavitud los iba a llevar hasta la tierra prometida. Y los dejo con el último punto que quiero tocar esta noche, que es porque olvidan que Dios es quien pelea por ellos. Y aquí yo me quiero detener y dar un pequeño testimonio sobre mi vida. Como allá por el año 2018, o sea, a mí me hubieran dicho, Rebeca, en el 2026 tú vas a ser copastora, vas a estar casada, vas a tener una hermosa familia y vas a estar predicando. Yo me río. Quien sea que hubiera sido, así hubiera sido el ángel que se le apareció a María, yo me río. Porque yo fui una de esas personas que se le olvidó de las cosas grandes que Dios había hecho en mi vida. Yo también fui esa que tuvo el temor. Yo fui esa también que solo miraba las limitaciones, los obstáculos y los problemas. El año 2018 y el 19 fueron los más difíciles de mi vida. Y digo yo, el Dios de lo imposible. Porque es que yo no me lo creo. Porque si ustedes se sientan con mi amado esposo y conmigo, en ese entonces si nos hubieran dicho, había alguna manera en que ustedes se conocieran, era imposible de que nos hubiéramos conocido. Pero Dios tenía un propósito con nosotros. Él sabía lo que Él tenía preparado para nosotros. Probablemente nosotros sí creíamos, porque yo sé que en nuestro corazón y en mi corazón y en el de Luis teníamos fe de que Dios iba a hacer algo grande en nuestras vidas. Pero yo no sabía realmente lo que era. Entonces yo quiero hablarles, yo quiero dejarlos con eso en esta hora, que cuando Dios tiene un propósito contigo, Él lo va a hacer. No solo digas del diente al labio el Dios todopoderoso o el Dios de lo imposible, porque realmente es ese Dios de lo imposible. Mientras 10 espías vieron gigantes, Josué y Caleb entendieron que la batalla no dependería de sus fuerzas, sino de Dios. Los que entraron a la tierra prometida fueron la nueva generación de los israelitas, los que nacieron en el desierto, cuando ellos estuvieron los 40 años en el desierto. Pero del grupo original solo fue Josué y Caleb, 2.
¿Por qué? Porque le creyeron a Dios, porque le creyeron a la promesa que Dios tenía para sus vidas. Amén. Entonces, porque cuando tu fe y confianza está enfocada en el Dios de lo imposible, el gigante ya no se ve tan gigante. Amén.